No, vengo a ver si te relajas un poquito, Adolfo, te digo muy enojado, muy agresivo. Digo, qué le hicieron al licenciado ahora que anda regañando a todo el mundo? No, simplemente creo que es conveniente hablar de estos temas y me parece que el antisemitismo y el supersesionismo están ya entrando en la cabecita de los incautos, ¿no? Con todo respeto, porque algunos piensan que Dios no está con Israel y que el pueblo de Israel ya no es su pueblo y que desapareció y que va a ser sustituido y cuestiones parecidas, ¿no? Mm, ok, ¿no es más o menos del tema que estuvimos hablando esta última vez, hace unos días? Yo diría que no. ¿No? Sos supersesionista. ¿Pensás que la iglesia eh, va a ser puesta en el lugar de Israel? Bueno, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los israelitas creyentes y los gentiles creyentes, ¿no? Porque esa es la Estamos iglesia. hablando, no, estamos hablando de los cristianos no israelitas. Sí, bueno, pero si hablamos de la iglesia está conformada de israelitas creyentes y de gentiles creyentes. Esa es la iglesia, Adolfo, esa ha sido la iglesia toda la vida. La iglesia de los gentiles creyentes va a sustituir al pueblo de Israel. No, entiéndeme, la iglesia bíblicamente está constituida de israelitas creyentes en toda la historia y de gentiles creyentes de toda la historia. Esa es la iglesia, bíblicamente. Las ramas naturales del olivo son ¿quiénes? Las ramas naturales de las que Sí, habla la Biblia es el pueblo de Israel, creyentes y no creyentes, creyentes y no creyentes. porque son al final de cuentas ramas naturales. Bueno, pero entramos otra vez al punto. El pueblo de Israel es el pueblo escogido en el antiguo pacto. Sí. Ese es el pueblo natural. Una vez venido Cristo, los que permanecen en esa fe, que sería en Cristo, permanecen como ramas naturales. Los no creyentes son las ramas desgajadas y una vez que son ramas desgajadas, dejan de pertenecer al pueblo de Dios, no al pueblo étnico. Ellos siguen siendo su pueblo, siguen siendo su cultura, lo que tú quieras. Sí. Pero para ser pueblo de Dios, solamente son los creyentes, los que creyeron en Cristo. Recuerda que hablamos de la simiente en el antiguo pacto o del hijo de la promesa en el antiguo pacto. Para ser dentro de ese pueblo étnico era a través de la línea de Isaac. Pero venida la simiente, que es la promesa que se le hace a Abraham, que es Cristo, después en Cristo y solamente en Cristo, somos contados como los hijos de la promesa, tanto los israelitas creyentes como los gentiles creyentes. Esa es la iglesia, Adolfo. Ok. Ahora, ¿son ramas naturales por distinción o simplemente es un vocabulario que Pablo utiliza para hacer ver que hay israelitas creyentes y hay gentiles creyentes? Ah, te puedo decir que es algo que Pablo utiliza para decir que hay israelitas incrédulos y que hay israelitas creyentes. ¿Por qué Porque se habla de un olivo y por qué se dice de ramas naturales de ese olivo que fueron desgajadas por su ok, incredulidad? volvemos a lo mismo. Si se toma el olivo como Israel, ok, si se toma el olivo como Israel, la pregunta aquí sería, ¿quiénes, ¿quiénes son contados como ramas naturales? ¿El Israel que creyó o el Israel que no creyó? Ambos, Ambos. sí. Son naturales tanto antes de ser desgajadas como después de ser nuevamente puestas ahí. Ok, vamos a decirlo. Ahora, una vez que se hace esta diferencia entre los que creyeron y los que no creyeron, ¿quiénes son contados como hijos y como pueblo de Dios? ¿Los que creyeron o los que no creen? Los que están en el olivo, Los que están en el olivo. sí.
¿Y para ti quién es el olivo? Bueno, el tronco del olivo tendría que ser Cristo. Cristo, ok. Esas ramas que están en Cristo y las ramas que quedaron tiradas, que quedaron desgajadas, ¿quiénes son los que cuentan como pueblo? Es que no es eso lo que estoy diciendo, eso lo tenemos claro. La cuestión acá es, ¿en el olivo hay israelitas, sí o no? Ese es Claro, el tema. todos los israelitas que creyeron. Ok, y si hay israelitas en ese olivo, entonces quiere decir que israelitas de sangre, descendientes de Jacob y todos los que salieron de Egipto, son parte de ese olivo, no que la iglesia Claro. sustituyera. No, la iglesia no sustituyó a nadie, Adolfo. Listo. La iglesia no Listo. sustituyó a nadie. La iglesia está conformada por esos israelitas de sangre que creyeron y por todos los gentiles que son injertados, que no tienen nada, o que sí, que no tenemos nada que ver con Israel étnico. Ahora, ¿quién me puede asegurar que estas ramas desgajadas no serán injertadas nuevamente ahí? No. Pablo dice que si esos que quedaron desgajados dejan su incredulidad, entonces volverían a ser injertados porque Dios es poderoso para volverlos a injertar, pero la condición es esta, tienen que creer. Mientras no crean, permanecen como ramas desgajadas y como ramas desgajadas están fuera del pueblo, por lo tanto ellos ya no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios es solamente uno y son los que estamos en Cristo, tanto israelitas como gentiles, todos en Cristo. Claro. ¿Quién me asegura a mí que el pueblo de Israel hoy en día no es parte del olivo? Por lo menos bueno, en el sentido, yo entiendo la parte de la fe, pero me refiero a la soberanía de Dios. Bueno, en la soberanía de Dios está que los que hoy día, que no son creyentes, algún día van a creer antes de que mueran. Esos que están ahorita afuera serían injertados en su propio olivo, porque así lo dice Romanos, serían injertados en su propio olivo, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero fuera de este olivo, aunque sean de sangre, ya no pertenecen al pueblo de Dios. Y llegarían a ser pueblo de Dios una vez que sean injertados nuevamente por la fe. Sí, pero yo me refiero al pueblo en general. O sea, ¿cómo puede alguien asegurarme que Dios no está con ellos en lo que están haciendo hoy? En lo que están haciendo hoy. Sí, en todo lo que están haciendo. El Estado de Israel está en guerra. Y ciertamente ellos siempre han estado en guerra. O sea, si vamos a hablar de que no son pueblo, nunca han sido pueblo entonces, porque la guerra ciertamente los ha perseguido por todas las generaciones. Pero es que aquí nadie está diciendo que porque estuvieron o están en guerra son o dejan de ser pueblo de Dios. No, es que el programa yo lo hice para eso. Te preguntaría tu opinión. O sea, entiendo que tu opinión es diferente. Sí, mira, para mí la historia del pueblo de Israel étnico, bíblicamente llegó hasta el año 70. Bíblicamente la historia de Israel como pueblo, vamos a decirlo, escogido de Dios, llega hasta el año 70, y si todavía soy un poco más estricto, hasta la resurrección de Cristo. Porque una vez llegado Cristo, para ser pueblo, es solamente en Cristo y por medio de la fe. Porque el pueblo de Dios ya no tiene que ver con la etnia, no tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con la voluntad de varón, según Juan 1, 12 y 13. Estoy de acuerdo, pero aunque no tenga que ver con la sangre, ni con la genealogía, ni con la raza, ni con nada de esto, esas personas que están hoy en el Estado de Israel y que son israelitas, todos estos judíos de todas las tribus posibles, incluso en el mundo, ¿cómo podemos nosotros asegurar que si Él tomó a las ramas no naturales por la fe, cómo podemos asegurar que esto los va a desechar por completo o que van a llegar a ser destruidos? No, es que la Biblia no te enseña eso, Adolfo. La Biblia dice que el pueblo de Dios, vamos a decir Israel, no fue desechado, ¿ok? Porque si Dios hubiese desechado a Israel, entonces nadie alcanzaría la salvación, nadie alcanzaría la fe. Pero precisamente porque Israel no fue desechado, ellos tienen la oportunidad
de creer en Cristo para poder volver a ser pueblo. Pero si ellos permanecen en su incredulidad, van a quedar como ramas desgajadas que ya no pertenecen entonces al olivo. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabemos que hoy en día no están siendo utilizados? Mira. Ok. ¿Te parece que yo te estoy preguntando o que estoy haciendo una retórica? Bueno, lo que yo alcanzo a entender es que de alguna manera quieres meter a los israelitas no creyentes como pueblo de Dios. Es lo que yo como que alcanzo a entender. El tema soteriológico es otro. Yo te estoy diciendo, hoy en día Dios los abandonó a ellos. Dios no está con ellos. Dios no los acompaña en lo que hacen. Ok, bíblicamente Dios los dejó a ellos en el año 70. Y eso lo vemos cuando el Señor hace su lamentación por Jerusalén y dice: yo los quise juntar a ustedes como la gallina que junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Por lo tanto, su casa será dejada desierta. Y precisamente cuando viene el año 70, es ahí donde vemos que ya Dios se apartó de ese pueblo y que ahora su pueblo es solamente en Cristo. ¿Qué pasa con el texto que dice Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. Ya te lo mencioné hace un rato. Dios no lo desechó. ¿En qué sentido? En que Dios le sigue dando oportunidad a todos los que hoy día sean de esa descendencia, le sigue dando la oportunidad de creer en Cristo. Por eso no los ha desechado en ese sentido, porque tiene la puerta abierta de la salvación aún para ellos, porque como ellos, como ramas desgajadas, poderoso es Dios para volverlos a injertar si es que ellos se arrepienten. No por ser israelitas siguen siendo pueblo de Dios. A ver, Jeremías 31-32 ¿es el nuevo pacto, sí o no, y por qué? Sí, si querés, hagamos una cosa. Es el nuevo pacto. Hagamos una cosa. ¿Querés hacer un ejercicio? Claro. 5 minutos en los que me preguntás. Me preguntás y yo solamente tengo que responder sí o no, y si querés te digo por qué, si no simplemente seguís. Ok. Y luego 5 minutos y yo te pregunto. Si querés te preparás, porque yo entiendo que te agarré así un poquito en curva. Sí, pero ok, a ver, pregúntame pues, te digo sí o no. Si, como dices tú, si quieres te explico, si no, pues ni modo. Ok, déjame poner 5 minutos. Entonces. 5 minutos. 5 minutos. Yo creo que es mejor así. Igual te sirve de ejercicio. Vamos a ver. Te empiezo a preguntar yo entonces. Ay, espérame. Quedamos muy pequeños aquí. Ahí está. Listo, a ver. Jeremías 31-32. ¿Es nuevo pacto o antiguo pacto? Jeremías 31, nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿A quién se le fue dado? A la casa de Israel y a la casa de Judá. A la casa de Israel, a la casa de Judá. ¿Ese nuevo pacto solo llegó hasta el año 70, sí o no, y por qué? No, es un pacto eterno. Eterno, pero dijiste que hasta ahí había llegado el pueblo. No sé si cómo puedes sustentar eso. Ok. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías sustentar ahora eso entonces? Sustentar que el nuevo pacto... Sustentar que solamente hasta el año 70 llegó este pacto con ellos. No, el antiguo pacto llegó solamente hasta la muerte de Cristo, porque es cuando entra en vigor el nuevo pacto. No. El nuevo, el Jeremías 31, el 33. Nuevo pacto, el nuevo Jeremías pacto 31, 32, perdón. Sí, ese pacto entra en vigor con la muerte de Cristo. Ok, hasta el año 70 con Israel. Después de ahí ya no hay pacto con ellos. No, en el año 70 vino el juicio.
porque Dios les dijo que su casa era dejada desierta y el juicio llega en el año 70. Sí, pero te pregunto, ¿el pacto de Jeremías 31, 32 y 33 sigue vigente hasta hoy en día a todo el Estado de Israel y todas las personas que pertenecen a ese Sí, Estado y todo? sí, Sigue vigente. sigue Ok, vigente. ok. ¿Qué pasa si las naciones intentan dañar a Israel, el que está ahorita allá en Jerusalén, ese Estado, todos los miembros, todos los civiles, toda la gente que pertenece a ese pueblo? ¿Qué pasa si las naciones intentan dañarlos a ellos? ¿Qué pasa? Pues si las naciones se les van encima, los van a exterminar. ¿A quiénes? Pues dices tú que a ese pueblo, ¿no? No, o sea, yo te estoy diciendo qué sucede y me estás diciendo que van a ser exterminados. ¿En qué te fundamentas para decir eso? No, tú me estás diciendo que qué pasa si todas las naciones se les van encima, ¿no? ¿Fue tu pregunta? Yo dije las naciones, no dije todas, pero hagamos de cuenta que todas se les dan encima. ¿Qué pasa? ¿Dios los protegería o permitiría que fueran acabados por completo? Pues si las naciones se les van encima, los exterminan. ¿En qué texto bíblico te fundamentas para decir eso? ¿En qué texto bíblico Sí, estamos tendrías hablando? que tener un Vamos a texto donde decir, diga que van a ser no, abandonados y destruidos por es completo. que, es que ellos fueron abandonados, y la prueba de todo es el año 70, el juicio que Dios hizo, mandó sobre ellos. ¿Como la destrucción del templo? Sí. La Y destrucción ese, del y templo es ese, el y ese juicio. juicio, ese juicio está profetizado desde el Antiguo Testamento, incluso desde antes que entraran a la tierra de Canaán, ese juicio está profetizado. ¿Por qué se destruye el templo? Porque por el juicio de Dios que llevó sobre ese pueblo, por su desobediencia, El, por quebrantar el pacto, por ser idólatras, por mm, abandonar a Dios, por toda su historia en rebeldía a Dios. pero me dijiste que el pacto de Jeremías 31-33 está vigente para ellos. ¿Está Sí, sigue vigente para vigente. ellos y por eso se destruyó el templo o se destruyó el templo para destruir a Israel? No. Se destruye el templo porque eso también era parte del antiguo pacto. Y el antiguo pacto queda abolido con la llegada del nuevo pacto, Ujú. ¿ok? Y el juicio de Dios estaba determinado, como te digo, en todo el Antiguo Testamento, y ese cumplimiento lo vemos en el año 70. ¿Pero en el año 70 se destruye al pueblo o es el templo que es sustituido por nosotros como Se templo de destruyó, Dios? no, bueno, murió muchísima gente, se salvaron ahí los que Siempre, salieron corriendo y todo, o sea, siempre han muerto personas, o sea, en eso sí, estamos claros. Han muerto personas, pero yo te estoy hablando de la destrucción del templo, de la destrucción del templo, destrucción de Israel por completo. ¿Qué pasa si hoy en día son atacados? ¿Dios los va a defender o no los va a defender? no hay un texto bíblico, a menos, bueno, depende tu posición escatológica. Si eres dispensacionalista, tú entiendes que Dios los va a defender cuando se vengan todas las naciones. Mi posición no es dispensacionalista, por lo tanto yo no creo que Dios intervenga para rescatarlos porque O ellos no sea, son su pueblo. van a ser Ellos no son destruidos. su pueblo. Serían destruidos. Interesante. Bueno, te toca. Dale. Bueno, a ver qué se me ocurre. Ok, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno. Ese pueblo que tiene Dios, ¿por qué tipo de personas está constituido? Creyentes en el ¿De, Mesías, seguidores del Mesías, de qué naciones? de todas. Ok. El Israel que hoy día no cree y el Israel que hoy día cree, ¿cuál de esos dos grupos es el pueblo de Dios? Los que creen hoy en día, Los que creen hoy en día. hasta hoy. Ok. Eso no implica que los demás no pueden ser salvos después. No, pueden. Ok, Hasta que yo te tengan entiendo vida que van a poder salvarse. pueden, pero mientras no crean, no son. Entonces, mientras no crean, no son. Pero tampoco están Y desamparados. no, desamparados en el sentido como era en el antiguo pacto, no.
no es que estén amparados. El punto es que están, la puerta de la fe, vamos a decirlo, está abierta para el que crea. Claro. Mientras no crean, permanecen en su incredulidad. Es que no sé más por dónde ir. Mi punto es ese, que el Israel incrédulo no es pueblo de Dios. Pero Y por no pregúntame, sé, y porque por qué. No, es que no sé qué preguntarte, porque ese es mi punto. Y tú ya me respondiste ese punto. Pero qué, No, ya pero me bueno, respondiste ese igual te faltan punto. 3 minutos y medio, dale. No, no, no. Es que ese es el punto. O sea, no son pueblo de Dios y se acabó. Si no son pueblo de Dios es como cualquier otra nación. Dale, no quiero, no necesito preguntar más. Ese es el punto que yo quería probar. Pero ¿qué hago entonces con el tiempo? No, dale, vamos a seguir platicando. Bueno, igual Jeremías 31-34 en adelante te lo aclara. Sí, ¿Sí? ahora, el pacto es eterno, pero el pacto es para el que crea. Mira, yo estoy de acuerdo que el pacto es para el que crea. El tema es que cómo sabes que no van a creer y cómo sabes cuál va a ser el proceso que ellos tienen. Y de hecho Jeremías 31-34 dice muy claramente que si falta la ley de la luna, del sol, de las estrellas, etcétera, también va a faltar él a su promesa al pueblo. Ok. Está hablando de un Volvemos. pueblo. La promesa de hecho es para el pueblo de la casa de Israel y la casa de Judá. Esa Ok. es la promesa, no para los De, guatemaltecos. de ese pueblo de la casa de Israel y de la casa de Judá, nos vamos a lo que mencionamos anteriormente. En la otra plática me refiero Romanos 9. Ajá, con el tema del remanente. El tema del remanente. Entonces, aunque la Pero promesa no es es eso para lo que todos, dice. sí, claro que sí. Y en el Antiguo Testamento tú siempre vas a ver que siempre un remanente es el que Dios se guardó de todo el pueblo. Fueron esparcidos y solamente regresó un remanente. Y la Biblia habla de que solamente un remanente iba a regresar. En el tiempo de Elías también peca el pueblo y Dios se guarda un remanente, que es lo que trae a colación Pablo en el capítulo 9 y 10 de Romanos. Y dice, así como en ese tiempo Dios se guardó un remanente, hoy también, Pablo dice, hoy también en este tiempo Dios se ha guardado un remanente. Por lo tanto, por eso mismo, ¿cuál es el remanente? Los que creyeron, los que permanecen en el olivo. Aunque era la promesa para todos, no todos creyeron. Romanos 9:30 te lo dice también. Israel, que iba tras esa ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iba como por obras de la ley y no por Pero fe. claro que no la alcanzó. Eso no implica que no la vaya a alcanzar. No está hablando de que Bueno, nunca la vaya a alcanzar. no, ahí sí dice que no la alcanzó y que solamente un remanente es el que la alcanzaría y el Es que que la le alcanzó. alcanzó. No, no, Si no estás. vamos a Romanos 9, ahí te lo dice, ahí te lo dice. No, sí, ve a donde quieras, pero es que hace falta más que Romanos 9 para identificar ese tema. Ya está el tema de Elías, está el tema de la deportación, Si lo vas a resolver, siempre fue un remanente, siempre fue un remanente, Adolfo. yo sé que siempre fue un remanente, pero hay un gran problema porque Romanos 9 y Romanos 8 son casi contrarios. En Romanos 9 se habla de una elección que hasta parece una elección calvinista y en Romanos 8 se habla de todo lo contrario. Romanos 8, ¿de qué habla? Habla de básicamente una salvación más como tipo elección humana, que el hombre es el que decide creer o no creer. En Romanos 9 se habla lo contrario. No, no. Leamos entonces algo interesante que tenemos en Ezequiel, ¿te parece? Ok, Sí conoces el tema de los huesos secos, ¿no? sí, Ok, ¿quiénes son estos huesos? pueblo de Israel, ¿Estaban qué? muertos, secos. Ni siquiera muertos. O sea, no solo estaban muertos. Ni siquiera eran cadáveres. Eran huesos. Eran huesos, ya Eran ya. sin pellejos, sin tendones, Uh-huh. sin nada. Dice Ezequiel 37:11. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así es. Ahora, ¿esto qué representa? La muerte espiritual del pueblo en la que estaba.
¿Y entonces? Entonces, ¿qué? ¿Cuál remanente? ¿Cuál remanente? Sí, estos Los que, huesos estos huesos, dice, estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? bueno, hablando, para mí, yo diría que son las 12 tribus. Hay quienes te pueden decir que son las 10 tribus, para mí son las 12 tribus. Hagamos de cuenta que son 9. Eso no es un remanente. Ok. Ahora, Adolfo, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú vas a encontrar las profecías para Israel, para todo Israel. ¿Ok? Pero Sí, el regreso a la tierra después de la deportación no fue todo Israel, fue un remanente. sí. Aunque la promesa es para todo Israel, siempre es un remanente el que alcanza por decir esa promesa o esa profecía. Uh-huh. Entonces, aunque ahí se habla que es toda la casa de Israel, ahí el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, ajá, tendones, carne, sangre, lo que tú quieras. Y después le dice, ahora sopla y que el viento sople y que venga el Espíritu y les dé vida. Bueno, Uh-huh. esa vida que recibe esa vida que reciben esos huesos secos es la vida que da cuando Cristo resucita, Indiscutiblemente. indiscutiblemente. Sí. Ahora, ¿todo Israel creyó? No todo Israel creyó. No, yo te estoy diciendo según Ezequiel 37. Ya por ahí podemos sacar otras inferencias si querés. Solo déjame responder algo. Mira, yo tuve un conversatorio con una persona el otro día que actuó muy bien, se comportó como una persona normal, pero realmente no es normal. Entonces, el problema es que yo no puedo mentir y decir es normal cuando no lo es. Ese es el tema. Entonces, no puedo subir ese video porque el tipo, mira, para empezar, el tipo dice que solo su iglesita va a ser salva, para empezar. Entonces, a mí me conviene mucho subirlo porque él no pudo contestar casi a nada de lo que le dije. El problema es que aparenta ser una buena persona y de hecho es candidato a un psiquiátrico, pero así. Entonces, ¿para qué subo yo ese video con el tito este, no? Que solo su iglesita va a ser salva, dice. Solo ellos, solo el grupito, son como 1000 en todo el mundo y solo ellos van a ser salvos. Increíble. Increíble. Según, mira, el tema aquí es precisamente determinar si Dios está o no con Israel, porque ese es el propósito del en vivo. O sea, yo ni siquiera iba a hacer programa hoy, ciertamente, pero esto de que solamente una pequeña parte de Israel, yo entiendo que hay textos, pero también hay otros que se están desestimando en gran manera. Y Ezequiel 37 es bastante claro. No sé por qué no se entiende. Dice, por tanto profetiza y diles, así dicho el Señor, he aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová que hablé. O sea, no sé qué no se entiende acá y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que hay gente que piensa que Israel va a ser destruido o que están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Adolfo, pero es que Israel fue destruido, Adolfo, en el año 70. Israel fue destruido, pero es que Israel fue destruido, Adolfo, en el año 70. No ¿Cómo? es Y que los que están hoy, pero los que están hoy no son israelitas. Bueno, vamos a decirlo como esa nación, como ese pueblo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Hoy hoy obviamente mucha gente salió, anduvo por allá, anduvo por acá, y bueno, ya vemos cómo se armó todo este tema, que ahora están allá desde que 1948, ¿no? Ahora está ese grupo allá que dice que ellos son Israel, que está bien, pero eso no quiere decir que sean pueblo de Dios. ¿Por qué no quiere decir que sean pueblo de Dios? Porque la Biblia lo enseña.
El pueblo de Dios son los creyentes en Cristo. Ahora, si ellos son creyentes en Cristo, no tengo ningún problema. Son pueblo de Dios. Aún con lo que hayan pasado, aún con lo que hayan vivido, aún con lo que estén pasando, todos los que estén allá, que son cristianos, o sea, que creen en el Mesías, son pueblo de Dios y aún así están sufriendo lo que están sufriendo. Es que yo creo que se está malentendiendo lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo... Puede ser. Yo no estoy diciendo que son pueblo de Dios en el sentido soteriológico sin la fe en el Mesías, porque nadie se puede salvar sin el Mesías. Lo que estoy diciendo es el proceso que Dios ha permitido en ellos y lo que están haciendo hoy está siendo secundado por Dios, ¿sí o no? Eso es lo que vengo diciendo. Si eres, como te digo, ese tema es escatológico. Si eres dispensacionalista, tú entiendes que sí, que Dios sigue estando con Israel, que Dios los está guardando y que Dios va a tratar en un futuro con toda la nación para que se arrepienta, porque eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Ya. Y tienen sus textos bíblicos y todo eso, o sea, esa ya sería una postura, pero yo no soy dispensacionalista, yo no lo entiendo de esa manera. Ok. A ver, esta persona está aquí opinando, no sé si quiere subir o no. Dice: Israel no es un territorio geográfico ignorante. A ver, o sea, Israel no tiene derecho a tener tierra. O sea, todas las naciones del mundo tienen tierra, pero Israel no tiene el derecho. Explícame eso. Y, dice que no. Bueno, estos tíos. Bueno, está bien. Ya voy conociendo a los que ya ni les voy a poner atención mejor. Yo también, así cuando hago un programa, a veces me pongo a pelear con Anthony, que es el que sube a darme lata ahí. No, pero es que dicen cosas nada más sin sentido. Mira, estamos de acuerdo en varias cosas porque mi tema no es inmacular a Israel, porque eso es algo absurdo. Yo no estoy inmaculando a nadie. Solamente quiero saber cómo es que algunos llegan a conclusiones de alguna manera mágica. Porque que me vengan a decir que hoy en día Israel está totalmente abandonado por Dios. Aún, fíjate, aunque muchos eruditos incluso admiten que aún en el Holocausto Dios estaba con ellos y no fueron destruidos. Ciertamente, a pesar de todo, humanamente es inentendible, pero en el Holocausto Dios estuvo con ellos, no fueron destruidos, volvieron a crecer. Ahora ellos tienen el derecho a tener una tierra. Porque ¿cómo está eso de que no tienen derecho a tener tierra? ¿Cómo así? México, ¿cuál es el territorio mexicano? Guatemala tiene, El Salvador, todo el mundo tiene tierra. Todo el mundo. Todo el mundo tiene tierra. ¿Por qué ellos no tienen derecho? Si tienen derecho, que tengan derecho. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Yo no le veo ningún problema. El problema es que el derecho que ellos tienen a la tierra no se los están dando. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya incluso intentaron llevar a esta gente a otro lugar que, o sea, no es que los estén dejando sin territorio, simplemente ellos están empecinados con la tierra. Bueno. Que no les pertenece. Como te digo, Adolfo, bíblicamente se entiende que la nación de Israel, tal como nación y como se conoce en las escrituras, llegó hasta el año 70, ¿ok? Bueno, pasemos a ese punto si querés. Pero mira, de ahí todo lo que siguen pasando y lo que siguen sufriendo todavía es parte ya vamos a decirlo, de ese juicio. El sufrimiento que siguen teniendo y todo eso. Ahora, vamos a decir, lo que Dios ha provisto para librarlos en este sentido, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo, porque ni ellos están exentos de sufrimiento como en otros países. Los africanos que creen en Cristo y viven en extrema pobreza, pues aún así son pueblo de Dios.
Ahora dices tú, pero entonces, ¿por qué Dios no los saca de ahí y los lleva a otro lugar mejor? Es que la promesa de Dios para el pueblo de Dios no es en este mundo, no es en esta tierra, es para los cielos nuevos y la tierra nueva. E incluso el Señor a la iglesia dijo que aquí vamos a sufrir, que aquí vamos a ser perseguidos, que Sí, aquí a los apóstoles les dijo, los van a perseguir, los van a matar, los van a torturar, y todo eso ellos lo vivieron, no pero me por estás ser hijos de diciendo, pero Dios. me estarías diciendo que a Dios le dio amnesia, o sea, ya no se acuerda cuáles son los descendientes de los pueblos que salieron de Egipto. No es que Dios tenga amnesia, sino que el linaje del pueblo de Dios ya no es por medio de sangre. Es que, es que ese es otro tema. Yo te estoy preguntando, o sea, Dios ya no reconoce al pueblo de Israel. Es decir, antes Dios decía, ah, estos son descendientes de tal tribu y estos de tal tribu y estos de lo otro y estos también salieron de Egipto y todo el tema en el asunto de conocerlos. Hoy en día ya no los conoce, ya sabe quiénes son. Ese es el tema. O sea, ¿los conoce o no? A ver, Dios, si tú es que tú me preguntas si los conoce que como persona o como linaje o como pueblo. Si me preguntas si los conoce como linaje o si los conoce como pueblo, no, porque ellos ya no son su linaje y ellos ya no son su pueblo. ¿De dónde sacaste eso? Dame el texto específico que diga eso, así como lo estás aseverando acá. Ok. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, si nosotros nos vamos a Juan 1:12 y 13, te va a decir que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y ya ahí hace una inclusión también para los gentiles, a todos esos sí se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces, ya en el Evangelio te está diciendo que el linaje de Dios ya no depende de una voluntad humana, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios, y la simiente de Dios es en Cristo. ¿Qué dice Romanos 11? Romanos 11. Sí. Me vas a decir de que si Dios desechó a su pueblo, ya te dije que no lo desechó. ¿Pero por qué le llama a su pueblo? ¿Mm? ¿Por qué le llama a su pueblo? Ok, porque ahí todavía están en el primer siglo, Adolfo. ¿Cómo lo de... A ver, fíjate. Dios, a ver, Pues, una cosa. Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Ajá. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías? Entonces, ese pueblo que antes conoció, Dios no lo ha desechado. Okay. Ahora, pero Dios ahora pone a Cristo, y de ese pueblo que él conoció y que no desechó, para que sigan siendo pueblo, solo es a través de Cristo. No puede ser fuera de Cristo. O sea, en ese entonces sí eran pueblo sin Cristo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Romanos 11. Antes del año 70. ¿Eran pueblos sin Cristo entonces? ¿O tenían que tener a Cristo? ¿O está hablando de otra cosa? Leámoslo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Pero ¿qué dice la divina palabra? Me he reservado 7,000 hombres. ¿Sí? El problema es que me estás diciendo que esto no es para este tiempo. O sea, me estarías diciendo básicamente, porque Romanos 11... ¿Para este tiempo? No es para este tiempo. No, eso es una continuidad desde aquel tiempo hasta hoy. Pero me acabas de decir que no... O sea, me acabas de decir que tiene que ver solamente respecto a antes del año 70.
Ay, Adolfo. Lo que tú no terminas de aceptar es que solo un remanente sea salvo. Eso es lo que tú No, no pero terminas de es aceptar. que solo leámoslo, ¿no? Por lo menos pasemos de texto en texto sin agregarle nada, o sea, leámoslo. ¿Quieres analizarlo? Lo analizamos, ok. Romanos 11 habla del olivo natural, Sí, perdón, es de el las del ramas olivo. naturales y no naturales. Ujú, Esto implica que todo lo que dice Romanos 11 es para cualquier tiempo. claro. O sea, entonces, hoy en día, 23 del 9 del 2025, podemos decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Ah, sí, podemos decir que Dios no lo ha Bueno, eso desechado. exactamente, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su pueblo? El mismo de Romanos 11, soy israelita de la tribu Pero, de Benjamín. pero es que este Romanos 11, mira, Romanos 9, 10 y 11 es una sola narrativa. Ok. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, verso 3, y a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Ahora, la pregunta aquí sería, de toda la nación, ¿cuál sería el pueblo que Dios se guardó? ¿Los 7,000 hombres o toda la nación que se le había volteado? La pregunta es, ¿el pueblo, el número es real o simbólico? Ahí dice que es real. ¿Dónde dice que es real? Porque aquí también te lo va a decir Adolfo. Primera de 7,000, Reyes ¿verdad? 19, ajá. Ok. Dice, y yo haré que queden en Israel, el Señor hablando, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no han doblado ante Baal y cuyas bocas, ok, entonces si él está diciendo 7,000 en Reyes y está hablando 7,000 aquí, fueron 7,000. Ok, ahora, ¿y los 144,000 de Apocalipsis qué son? Bueno, porque cuando tú lees Reyes, tú estás leyendo historia. Cuando tú lees Apocalipsis, estás leyendo otro tipo de literatura, que es simbólica. No literal. No, Apocalipsis no. O sea, la Pero mira, no te Jerusalén vayas a bajada del Apocalipsis. cielo no es literal. No nos vayamos a la Jerusalén. Aquí dice que quedaron 7,000 hombres. La pregunta sería, de todo el pueblo de Israel que se le volteó al Señor y él se guardó 7,000 hombres, ¿quién sería su pueblo entonces? ¿Esos 7,000 o los que se le voltearon? Sí, pero se lo reservó Obviamente. para que no, es que una cosa es reservados para que no hincaran sus rodillas y otra cosa es maldecidos y abandonados y todo el tema, ¿no? Ok, pero no eran pueblo. Ahora, ¿pero qué le dice la divina ¿Quién dice respuesta? que no eran pueblo? Escucha, ahora, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, de la misma manera que pasó con Elías, ahora en el tiempo de Pablo, en el verso 5 dice, así también aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuántos son? Y si es por gracia, no, ahí ya son los que creyeron. Ahí está hablando más o menos ¿cuántos son? No, ahí no da una... Ahí no hay número. Ahí no hay número, no. ¿O tú ves un número? Yo solo veo que los números como 7,000 simbolizan una plenitud y no simplemente algo numérico, ¿no? Hasta podríamos tomarlo así, pero esos 7,000 te está hablando de una plenitud muy pequeña en comparación a lo que era todo el pueblo. No es plenitud pequeña ni grande, la plenitud no es pequeña ni grande, es plenitud. ¿Qué quiere decir remanente? Es que es evidente que en el tiempo vamos a la cronología y luego a la profecía. Pero ¿qué quiere decir remanente? No, pero por eso, vamos a la cronología y después a la profecía. Te lo digo, remanente es no vamos a entender. Remanente quiere decir un residuo, un sobrante. Pero en ese tiempo, en ese sentido. Pero en ese tiempo los que no doblaron sus rodillas a Baal eran 7,000 exactos. El Señor lo dijo. Si tú pones en duda la palabra del Señor, pues... O sea, no. Pero eran 7,001, 7,002, para mí, 6,099. El Señor dijo 7,000. 6,999. Si el Señor dijo 7,000, para mí son 7,000. O sea, ¿no te parece? Si tú lo interpretas de otro modo... ¿No te parece que es muy extraño
Pero te lo planteo de esta manera. ¿No te parece que es muy extraño que sean 7,000 y no 7,002 o 7,003? Es un Pues, número totalmente simbólico, cualitativo y no numérico. por eso, si lo quieres interpretar de esa manera, está bien. No, Pero si ahí es dice justificable 7,000, lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no fueron 10,001? a ver, porque eso lo está comparando Pablo. Ajá, así también en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Cuántos quedaron en ese tiempo? ¿En qué tiempo? En el tiempo de Pablo, por eso te lo dije, la cronología y la profecía no son lo Sí, mismo. bueno, pero es que aquí no te está dando un número. En Reyes sí te da un número. Sí. Te pregunto por qué no son 7,001. Bueno, vamos a decir que son 7,000 o los que tú quieras, aunque yo me quedo con los 7,000 que dice la Biblia. No, yo también, pero... Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tú me dices que una plenitud, ¿cuál sería esa plenitud en comparación a todo el pueblo que le había dado la espalda a Dios? Es que la palabra 7 siempre significa una plenitud, sí, y no pero es esa un tema... Esa plenitud tienes que sacarla de en medio de todo el pueblo. No, pero ¿es cualitativo o es cuantitativo? Ese es el punto. Porque si nosotros nos vamos a Apocalipsis, tenemos ahí un pueblo que es Israel, que son 144,000 sellados por la soberanía de Dios. Aquí el tema es, o tú me dices que es todo el pueblo o es una parte del pueblo. ¿Qué entiendes tú por esa plenitud? No, claro que, por supuesto que si nosotros nos vamos a ver el tema sobre los que no se arrodillaron ante Baal, obviamente no es todo el pueblo. Exactamente. Pero la otra parte del pueblo quedó abandonada para destrucción total, y solo de los 7,000 surge un nuevo pueblo, el cual va a ser destruido en el futuro. O sea, todo eso lo tenemos que analizar, porque no es tan sencillo como parece, ¿no? Bueno, yo me imagino que tú te lo complicas, porque si tú lo traes a la narrativa de Pablo lo que está enseñando es que así como en aquel tiempo Dios se guardó a ese grupo, ya lo que tú quieras hacer con el demás, pues ya sería tu interpretación. Así como Dios se guardó ese grupo, en este tiempo, sí, dice Pablo, también Dios ha guardado un grupo que es escogido por gracia. No todo, sí, el pueblo, un grupo, un remanente, un residuo, un sobrante, que es muy poco en comparación a la cantidad de todo el pueblo. Sí, pero ahí no dice que sea poco, ese es el problema. ¿No dice que es un remanente? No dice que sea, poco? No, pero el número, me refiero al número. A ver, okay. Esta persona, puede ser que no sea tan pequeño si tú quieres, si nosotros lo vemos como numéricamente, porque en el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000, en el segundo se convierte en 5,000, y así pueden ir creciendo, pero en comparación al pueblo, eso seguía siendo un remanente. De los que no arrodillaron sus rodillas ante Baal, aparte, ¿no? Del tiempo de Baal. No, imagínate de Elías hasta donde está Pablo, ya eso ya fue. Sí, esta persona que está acá, a ver qué nos quiere decir, cuéntenos. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Qué tal? Aquí estamos, viendo aquí cómo el peregrino hace su intervención aquí un rato, escuchándolo. Veo mucha contradicción en el amado peregrino. Dice una cosa. Yo pensé que venías. Ya. Bueno, hagan. Ok. El tema que están hablando con referencia a si es un remanente solamente, si es un pequeño grupo, si es todo Israel. El mismo texto no lo aclara. Dios no ha desechado a su pueblo y Dios no ha dejado de llamar a Israel su pueblo. Ahora, todos nosotros, los que hemos sido parte ahora de esa salvación y nos hemos injertado dentro de las que fueron desgajadas, nos da ahora también la misma potestad en el sentido de permanecer también con promesas y otras latitudes que Dios dio. Ahora, ve lo que dice el texto de Hebreos 11. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, un árbol, si nos ponemos a ver un árbol, naturalmente un árbol tiene demasiadas ramas. Un árbol es frondoso con demasiadas ramas. Y dice la palabra que fueron desgajadas algunas de las ramas. O sea, una minoría fueron desgajadas. Entonces, la mayoría que creyó fueron
muchas de esas pequeñas ramas que fueron dejadas para que tú y yo tuviéramos entrada dentro de esas ramas que fueron cortadas por el propio Creador. Ahora, mi pregunta sería para el amado peregrino, que él primeramente dijo que Dios había desechado a su pueblo y después dijo que Israel era su pueblo. O sea, contradicción. ¿Realmente quién es el pueblo de Dios? Hoy día, Sí, hoy día. todos los creyentes en Cristo, israelitas y gentiles. ¿Y el que está endurecido? ¿Qué es? Es rama desgajada. Pero no es Israel. Es Israel étnico, pero no es pueblo de Dios. ¿Cómo que no es pueblo de Dios si está contradiciendo a Pablo lo que dijo? ¿No viste lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Pablo ve lo que dice. Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertada en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz de la savia y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no temas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si fuiste cortado de tal naturaleza, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. O sea, Pablo está describiendo como un misterio, que hoy tú le das seguridad a lo que está diciendo, que estas ramas ya no pertenecen al pueblo de Dios. Hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de la gentil, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo puedes explicar tú eso, no? Sí, bueno, ahorita no tendríamos tiempo, pero te voy a explicar lo más rápido que pueda. Y en mi canal yo tengo una explicación exhaustiva de Romanos 9, 10 y 11, por si de alguna manera quisieras tomarte el tiempo. Pero sí, vamos rápidamente. Ajá. Y si en alguna manera puedo provocar, digo, pues ha tropezado Israel para que cayese, no, de ninguna manera. Ahora, las ramas desgajadas, tú me dices que siguen siendo pueblo. Exacto. O sea, porque no están en el olivo. Porque el problema no fue por ellos, sino que fue Dios que endureció el corazón de ellos para darle entrada a ti y a mí en ese lugar. O sea, no fue porque ellos quisieron encontrar su Mesías. Okay. Fue por el plan de Dios divino. O sea, porque mira que tenemos el olivo y tenemos a los que creyeron. Antes que se me dé la idea, peregrino, ve lo que dice abajo en el 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que lo que Dios hizo antemano desde el principio, de tomarlo a ellos como parte de él, de su elección, o sea, ese llamamiento no es irrevocable. ¿Me explico? Y tú estás diciendo prácticamente que Dios revocó ese llamamiento que hizo. No, tampoco. Lo que yo estoy diciendo, todo eso está abierto. El problema es que ustedes tienen a los que creen y a los que no creen como el mismo pueblo. Pero es que Pablo mismo lo está diciendo con sus buenas palabras. No lo está diciendo. ¿Ha diciendo. desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo lo está diciendo. Ok, y más abajo, ¿qué te dice? Igual también Pablo lo llama también a hermanos, si no son en Cristo. A ver, si nosotros nos vamos al verso, en el capítulo 9, ¿ok? Dice Pablo que él tiene en el verso 1, dice que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón,
porque yo mismo deseara ser anatema, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios bendito por todos los siglos. Ahora, Pablo tiene un dolor en su corazón por esos israelitas que tienen todas esas promesas y esos pactos. ¿Por qué tiene ese dolor? Porque en el 10.1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues resulta que esos que tenían los pactos y tenían las promesas, no tenían la salvación. Y si no tenían la salvación, no son pueblo de Dios. Entonces después en el 12, disculpa, peregrino. En el 9 y en el 10, tú haces entender de que no es pueblo de Dios, y después en el 11 él mismo dice que es el pueblo de Dios. No, yo estoy hablando de los no creyentes. Pero volvemos otra vez. Cuando nos vamos a Romanos. En el 11 lo dice, él mismo certifica. Y cuando en Romanos dice el pueblo de Dios, la pregunta sería: ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Los creyentes o los no creyentes? Porque en Romanos 9 te está diciendo que no todo Israel son israelitas, y no por ser hijos de Abraham son todos hijos. Entonces, y si nos vamos a Juan 1, 12 y 13, te dice que los hijos de Dios ya no son por linaje, ya no son por sangre, ya no son por voluntad de varón, son por medio de la fe. Entonces, solo por medio de la fe vienen a ser hijos de Dios y vienen a ser pueblo de Dios, y como ya no es por linaje, así vengan del linaje de Abraham, no son pueblo de Dios, se quedan fuera. Ahora, ellos, contados como ramas naturales, cuando ellos se arrepientan, es entonces cuando poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si no son injertados y permanecen afuera, no son pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es los hijos de la promesa. Ahora son contados como pueblo que es solamente en Cristo, no fuera de Cristo. Sí, dame un segundito nada más. Franklin, ¿puedes prender tu cámara? Yo me voy a ir porque ya me están llamando para comer. Hola, ¿cómo están? Un ratito. ¿Puedes prender la cámara, Franklin? Te dejo aquí con la visita. Bendiciones. Franklin, Ok, Pere, nos vemos.